Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidas a una nueva edición de Código 13. Hoy para hablar de fotografía, ¿por qué no de video, de cámaras? Para eso nos acompaña José Méndez, especialista en fotografía de Canon Chile. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Tomás, ¿y tú? Bien, un gusto tenerte acá con nosotros en el estudio para hablar de un fenómeno que viene dándose hace harto tiempo, de un mercado bien interesante que es las cámaras. ¿Cierto? Sí. Hoy en día vivimos en un mundo donde el celular ha tomado harto protagonismo en la fotografía, en el video, pero tanto para gente que se inicia en el mundo de la fotografía y video, siempre está el bichito, oye, ¿y una cámara? ¿Cómo lo han visto ustedes desde la parte más visual desde acá? Claro, desde el momento en que el celular empezó a meterse en la imagen, nosotros vimos como una amenaza, entre comillas, Claro, de que podía abarcar cierto tamaño de mercado. Pero con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que como Canon somos una fábrica de óptica y una Claro. fábrica de imagen, y cuando nos comparamos con un celular, claro, un celular tiene buenas prestaciones, pero tiene una foto logarítmica que, entre comillas, inventa lo que Sí, está viendo, lo interpreta. También tiene un sensor más pequeño que el de una cámara. Entonces nosotros lo que hicimos fuimos agregando características nuevas a las cámaras para que las hicieran más llamativas, por así decirlo, para una persona que está empezando, por ejemplo, en la fotografía. Sí. porque por ejemplo, antes o teníamos el cable o teníamos que pasar la foto por la tarjeta SD, por ejemplo. Claro, y eso ha cambiado mucho porque lo que se busca es dinamismo, es tomar una fotografía y a partir de que uno tomó la foto, empezar a compartirla de inmediato. Y para eso nosotros podemos hacerlo desde la cámara con una aplicación. Entonces se conecta. Claro, se conecta vía Bluetooth, Wi-Fi, y cuando yo tomo una fotografía o grabo un video, la puedo traspasar a mi smartphone o a mi tablet, o incluso al computador de forma inalámbrica, y así poder compartirla donde yo quiera. Claro, ahora estamos sobre la mesa de la R50 o le erro en el modelo. No, está bien. La R50B. La R50B, claro, porque nosotros tenemos una cámara que es la R50, que es una cámara de fotografía que tiene prestaciones de video. Claro. Pero esta R50B, después ustedes la van a ir viendo, es una cámara que la B es V como de video. Claro. Es la versión de video de la cámara. ¿Qué tiene para el input de audio? Claro, tiene para monitorear audio, tiene para poner un micrófono y también la forma de la cámara cambió. O sea, antes partíamos de una cámara fotográfica donde estaba la empuñadura, claro, más robusta, y yo podía tomar la fotografía de mejor forma. Ahora cambió, la forma es más rectangular para macharla con un setup de video. Claro. Entonces la cámara la R50B tiene las mismas características que en fotografía que la R50, pero en video cambia completamente el tema porque parte de una cámara que tiene mirrorless, obviamente R es de nuestra familia de mirrorless, sí. Las cámaras que no tienen espejo, por ahí está. Permite ser un poquito más compacta, claro, pero con una definición igual importante. Importante es como lo que estábamos hablando hace un ratito de que tú me comentabas de una cámara reflex. La cámara reflex tiene un espejo entre medio, la caja espejo, sí. Y eso hace que sea más grande, sea más pesada, y esto se eliminó. Entonces la característica principal de cualquier cámara mirrorless es que el lente está más cerca del sensor y eso cambia la resolución de la cámara. Tengo una duda porque hace años estuve apegado a las Canon, a la serie I. Sí. Esta viene o sea, no es que reemplazar la serie I, pero viene como en esa misma línea porque teníamos, no sé, la T3, la T5, la T6, no sé si la T7 sacó un modelo I. Sí, también. Claro, pero ese es con espejo. Claro. Esta viene a ser la mirrorless tipo, claro, lo que pasa, línea I, ¿cómo se va diferenciando? Sí, claro, nosotros teníamos una cámara, una T6 y una T6i, que sí, tenía algunas características especiales para video principalmente. Bueno, esas características, si ahora uno la compara con una cámara que puede haber sido hace 10 o 5 años atrás, es completamente diferente. Claro. Primero, al ser mirrorless, y segundo, el manejo de imagen ahora es súper diferente porque las cámaras también tienen procesadores más avanzados y eso te permite grabar. Por ejemplo, la R50B es una cámara que captura en 6K, pero ese archivo en 6K lo convierte a 4K. Eso se llama downsampling. ¿Ya? Entonces cuando hace eso, gana en la cantidad de colores que es capaz de reproducir, en la definición, en la resolución, y uno gana por todos lados. Los sensores son mucho más avanzados también. La cámara puede grabar a 120 cuadros por segundo para hacer cámara lenta. Entonces, claro, es una evolución que se ha dado durante el tiempo. Sí, mi pregunta era más que todo de que siguen ese modelo de tener el formato
a secas y el que va a tener No, el agregado, por ejemplo. eso terminó con las Rebel, pero en Me encantaba la Rebel. pero es que es la base de todas nuestras cámaras. Entonces siempre que llegan a nosotros los fotógrafos o las personas que están empezando, nos preguntan, tengo una Rebel, ¿qué le recomendamos para poder seguir creciendo, tanto en foto como en video? Y ahora sí o sí la evolución es mirrorless. Entonces nosotros no les recomendamos pasar de una reflex a otra reflex, sino que pasar a mirrorless, porque hacer el upgrade directo. Claro, y no necesariamente tienen que partir de un modelo top de línea. Nosotros tenemos la R100, que es el base, que es como la T100. Claro, eso te iba a decir, como la última Rebel fue la T100, ¿no? Claro. También rica cámara. Es súper rica cámara, y ahora tenemos la R100, que el precio es bastante similar, pero en características mucho mayor. Y por lo que tú me preguntabas de cómo era la evolución, si había modelos compartidos, este es el primer caso. Ya. La R50 nos ha ido muy bien con esa cámara fotográfica, pero esta cámara, como es específica para video, empezó con la línea B, que viene heredada de dos modelos anteriores que son bien diferentes, pero esta es una cámara que tiene un formato APS-C, un formato recortado, por así decirlo, que es mucho mayor el tamaño que el de un celular, por ejemplo, que es de 1 pulgada o de media pulgada. Y hay un punto que nos da para pasar de un punto a otro, que hablábamos de celulares, la inmediatez. Esta es una cámara que te permite también grabar en vertical. Claro. De hecho, permiso, tiene acá el anillo, el anillo, no sé cómo se llama. El hilo para ponerlo en vertical. Claro. Ajustado a lo que hablábamos, no es competirle el celular o hacerle el peso de lo que es tener una cámara y para grabar en vertical, que hoy en día todo se piensa en vertical. Claro, porque si antes tú te preguntabas eso y uno tomaba una cámara, la primera forma de tomar la cámara era así. Luego, después uno veía que los más jóvenes tomaban las cámaras de forma vertical junto con los celulares. Entonces cambió un poco el lenguaje. Y claro, esta cámara, como tú bien te diste cuenta, tiene un hilo, porque uno la puede poner en un trípode de la forma horizontal. Pero eso significa que después, cuando uno va a tomar la foto o el video de forma vertical, tiene que mover el trípode y algunos ajustes quedan un poquito incómodos. Entonces se pone el hilo de forma vertical, pero no es solo que la cámara cambie de forma para poder grabar, sino que también el video se rota automáticamente, la interfase de la cámara te muestra todo de forma vertical, porque antes, cuando ¿Tienes giroscopio? Claro. Entonces, si tiene un giroscopio, se da cuenta para dónde está. Y eso va a hacer que el menú y que todo lo que se vea en cámara esté de forma vertical y no haya que estar con la cabeza dada vuelta. Y te entrega información, que es la metadata, que dice este video está de forma vertical. Entonces tú, cuando después lo ingestas en cualquier editor de video, ya el editor se va a dar cuenta de que el formato es vertical y te gira todo y te sigue manteniendo la información de la exposición, del lente y de todo lo que tú capturaste en el video, claro. Ese es como... Cambio de lenguaje, completamente. Cambio de lenguaje y de cómo una empresa tan añosa, de tanta tradición, se tiene que adaptar y lo hace buscando público, porque esta es una cámara también pensada para gente que le gusta hacer contenido para redes sociales. Claro. Público más joven, tal vez, o que necesita estas prestaciones, que de pronto, no sé, una full frame para redes sociales es un gasto muy alto. Pero acá tenía una mirrorless que con un buen sensor, y aparte viene con un lente, un 1430. Yo lo consulté antes con un amigo fotógrafo. Sí. Y ¿cómo la mejoraría? Le dije yo, ¿cómo para video? Me dijo, pues que con el lente que viene del kit ya es muy bueno. Claro. O sea, tú bien lo dijiste, Tomás, cuando uno viene de una empresa que es muy tradicional, japonesa, cuesta acostumbrarse a los cambios. Ahora, lo que tú dices, esta cámara está para un público completamente diferente a lo que nosotros tradicionalmente teníamos años atrás, que ha cambiado. Estos son streamers, bloggers, personas que con el lente que tú dices, el RFS 1430, necesita transmitir a corta distancia. Entonces, un lente angular. Eso fácilmente yo puedo estar con la cámara acá, estoy en 14 milímetros y voy a tener un ángulo súper amplio que te va a poder captar a ti sin estar 2 metros más atrás. Entonces son tecnologías que en el fondo no son solo gadgets, sino que son cosas que van aportando al trabajo de las personas y al público, que como tú dijiste, claro, son bloggers y son generadores de contenido. Por ejemplo, yo mientras vamos hablando, sí, obvio, te van ocurriendo las preguntas. La pantalla es... ¿cómo se llama? Tiene movimiento. Claro, es desplegable, claro. Y entra también a la pelea o a
al mercado para los que ocupan las cámaras para transmitir en vivo. Claro, el poderse ver. Exactamente. Y esto, recuerdo que en la pandemia también liberaron el software para que se pudiera ocupar como webcam. Correcto. Ya. Ese es súper buen punto, porque nosotros, la pandemia nos pilló todo sin saber nada. Entonces las cámaras pasaron de ser cámaras fotográficas o de video a ser webcam para poder trabajar, para poder estar en los estudios, lo que sea. Y hubo un plugin que uno podía poner a cualquier software de comunicación, Teams o Meet o lo que uno usara, para poder conectarla vía Por HDMI. HDMI. Claro. Se podía conectar. Yo creo que fue el año en que más Mercado Libre vendió cable HDMI. De todas maneras. Mención no pagada. Sí, no, de todas maneras. Y se sigue haciendo. Pero ahora es diferente esto, Tomás, porque las cámaras ya no necesitan un plugin, sino que se conectan directamente por USB al computador. Y eso hace que cuando uno la conecta vía USB, el computador lo reconoce como un dispositivo. ¿Me está ahí? Entonces hay un dispositivo nuevo y uno cuando se mete al software de stream va a decir qué dispositivo quiere usar, la cámara que tiene el computador, o haces un clic y va a aparecer la R50B. Eso tiene un protocolo que se llama VC. Entonces Claro. lo reconoce como un dispositivo, pero con la diferencia que tienes una cámara Canon y una cámara de video y no la cámara del computador. Espérame, ¿me estáis diciendo que ya no es necesario tampoco ocupar la capturadora de video? No, porque ahí te salta un paso y eso es lo bueno. Ahora es USB. Claro, porque la capturadora te entregaba la resolución o la imagen de la cual era capaz nomás de capturarla, po. Porque era 1080. Y si tenéis 4K... Y ni siquiera era 1080 en todas, sino que era 720. Era 1080, HD, no era Full HD. Simulado, Claro. Entonces no, ahora incluso la puedes conectar por USB y nosotros tenemos una app de Canon que la puedes tener varias cámaras, entonces puedes hacer multicam, se conectan vía Wi-Fi y Bluetooth, y puedes tener en tu teléfono o en tu laptop, puedes tener una especie de mesa o en el tablet y vas switchando entre las cámaras de forma inalámbrica. Entonces tienes cámara 1, cámara 2, cámara 3 y uno va switchando de forma inalámbrica con lápiz, se puede. Entonces ya ha avanzado mucho. Pero si uno tiene una cámara, la puede manejar de forma inalámbrica o USB-C para tenerla conectada al computador. Porque eso también te iba a decir, porque yo tenía otra marca ya, yo tenía la A6000 de Sony, Ok, por ejemplo. sí. Y ¿por qué la elegí? Porque en ese tiempo tenía la pantalla abatible, la touch, y podía ver pasar el stream. De hecho, cuando teníamos el Twitch de 3 ocupaba esa. Claro. Y para sacar la imagen tenía que poner un micro USB a el HDMI. Claro. Igual era un jaleo, un adaptador. cable, exacto. Sí. Pero claro, ahora, más encima si va con USB-C, que yo creo que hoy en día en todas las casas de Chile hay uno USB-C, te saltáis primero en la capturadora, en tirarle más recursos al computador. O sea, Son varios pasos, claro. Es la cámara directo al computador y no solo eso. ahí ya estoy más sorprendido de todo lo que hemos hablado, No, porque te saltan varios pasos. pero hay una cosa que es también igual de importante, es que además de tenerla conectada USB al computador para que conversen, el USB alimenta la cámara. Entonces tú, cuando la tienes conectada por el cable USB, la cámara no está usando la batería. Que conmigo entonces la dummy battery. Claro, y eso ya, y cuando no usas el dummy de la batería, la cámara se calienta menos porque no estás metiendo corriente a una batería falsa que produce el sobrecalentamiento. Porque se apagan las cámaras. ¿Y por qué se apaga? Para proteger el sensor. Claro, porque se sobrecalienta, entonces ahora no. Ahora tú la tienes conectada por el USB, se alimenta y después la cámara puede streamear y no tiene límite para streamear porque está alimentada por el computador, y después si la desenchufas del USB, la cámara sigue funcionando con su batería normal, pero si la tienes enchufada y encendida, la cámara ocupa la energía del computador, y si la apagas con el cable conectado USB, se carga la batería. Yo ya estudié un poco la cámara, pero sí. Ya ahí me explota el cerebro, porque con la actualización le estáis sacando, digamos, 3 puntos menos. Digo, de esfuerzo. Claro. Y le estáis sumando 3 puntos más a la cámara. Le estáis sacando el cable
Sí. extra le estáis sacando, que no es necesario, no le estáis sacando, no es necesario, mejor dicho, no es necesario el cable extra, no es necesario la capturadora de video y no es necesaria la El batería, dummy. la dummy battery. Claro. Que se la tenéis que comprar aparte, a Claro. veces cuesta encontrarla, hay que pedirlo por AliExpress. Y que producen a veces algunos problemas en las cámaras. Y que a mí me pasaba con la A6100 en verano. No podía estar streameando más de 3-4 horas porque la cámara se calentaba y se apagaba por razones obvias. Había que ponerle un ventilador o que no estuviera tan encerrada. Pero claro, ahora que la batería, o sea, y que si la conecta al computador, te la reconoce directamente como una webcam y opera como una webcam, ya. Claro, y alimentada. Está hecho para eso. Claro, es para eso, y alimentada por el mismo computador. Entonces eso es como, se une a lo que estábamos hablando recién. Nosotros una empresa tradicional, pero nos acostumbramos y nos reimaginamos de acuerdo a los tiempos, porque ahora se necesita estar streameando un streamer perfectamente, como tú dijiste, puede ser de 3 o 4 horas. Claro, no, entonces son soluciones que se dan para la pega, para el trabajo. O también la cámara puede tener, fuera de estar conectado con un cable USB y estar grabando, tiene más autonomía porque se calienta menos, porque son cámaras que están hechas para eso, para streamear y para bloguear. Claro, por ejemplo, la cámara, si tú estás grabando en Full HD o en 4K a 30 o 24 cuadros, la cámara puede estar grabando continuamente hasta 2 horas. Entonces, eso es una ventaja para lo mismo que tú decías, que antes había que estar controlando la temperatura o con un ventilador, que el ventilador se te metía el sonido directo que tú tenías, que era un problema, que te producía alguna interferencia. No, esta cámara está pensada para eso. No, sí. Oye, y ya, hablemos de batería. Sí. ¿Cuánto dura aproximadamente la batería? Claro, las baterías siempre se miden por una grabación continua. Eso quiere decir que uno aprieta el botón Start, empieza a grabar y va a grabar continuamente hasta que se detenga. De forma continua puede grabar 1 hora 45 minutos, que es bastante para... Claro, sí. Entonces, y tú ves, la batería es bastante pequeña, sí. Y nada, uno puede tener un par de baterías para hacerla más autónoma y poder estar grabando lo que uno necesite. La batería también, las cámaras están hechas para que tienen láminas de protección entre el sensor y el procesador, que son las partes que más se calientan por la grabación, y eso hace que se disipe mejor el calor y salga. Entonces eso ayuda bastante para grabar continuamente. Oye, ¿y hay alguna recomendación tipo, ya, no grabéis más de 4 horas seguidas o algo así, ¿no? O sea, digo, conectado al PC, por ejemplo. No hay limitante con eso. No hay limitante. No se va a echar a perder el sensor por recalentamiento. Si llegara a aparecer, que no ha pasado, una advertencia, la advertencia no quiere decir que la cámara se va a apagar, sino que cuando está la advertencia en el máximo, o sea, cuando hay 3 niveles, bajo, medio y alto. Cuando está en el nivel alto, la cámara te está diciendo si después de esta advertencia van a pasar 3 minutos para que la cámara se apague. No quiere decir que se va a apagar de inmediato. Entonces un plano de 3 minutos te puede servir para poder... cierre. Claro, para hacer un cierre o para que la cámara vuelva a tomar la temperatura y bajar un poco, pero nunca te va a dejar con un clip inconcluso y te va a quedar el archivo corrupto porque la cámara se apagó entre medio, ¿te fijas? Oye, bien resuelta las necesidades de verdad de hoy en día. Sí, es que esa es la gran diferencia con la línea B. No así pasa con la cámara, la R50, que es una cámara pensada para fotografía, claro, que no va a estar destinada de esa forma. Pero esta cámara, independiente aparte de lo que hemos estado hablando, tiene cosas como súper fáciles de incorporar. Por ejemplo, hablamos del lente, el 1430, y uno tenía incorporado el tema de que en una cámara compacta uno hacía zoom in o zoom out con una palanquita, el Rocket que se llama. Ahora con este lente la cámara lo puede hacer, o sea, yo me puedo acercar o alejar moviendo Rocket. El switch o claro, sí, en el fondo un switch, sí, claro. Este es un switch. Entonces tú puedes hacer esto con el lente, te puedes acercar o alejar. ¿Y eso para qué? Para manejarla con una mano. Si yo me estoy grabando, yo voy a tener control y no puedo hacer esto.
Claro. Entonces lo puedo manejar con una mano, hago zoom in y zoom out y tengo el control completo, o lo mismo si lo tomo de forma vertical para estar grabando. Y sigue siendo el zoom óptico, no un zoom digital, ¿no? Sigue siendo un zoom óptico. Lo que está haciendo acá es un motor que que la activa. De hecho, el lente no se desplaza para Sí, adelante. eso te iba a decir, por eso te Ya, la pregunta. porque es Está de dentro. mecanismo interno. Y eso es mucho mejor porque entra menos tierra y eso hace que en el fondo la mantención sea. Porque Claro, muchas veces pasa que con los objetivos mueren o empiezan a echarse a perder por el polvo o pelusas que están en los engranajes internos. Claro, si lo tiene ahora adentro, es mucho mejor. Claro, acá, por ejemplo, ustedes en el estudio tienen un ambiente seguro y no hay problema. Pero si tienen que salir a terreno, siempre las cámaras se van a ensuciar, o el cambiar lente, o estos mecanismos. De hecho, el zoom, el mismo zoom que se puede manejar, como te decía, del switch, tiene un anillo de zoom, pero es un zoom electrónico. Entonces el recorrido es muy corto. Yo puedo hacer para un lado o para otro y se aleja o se acerca. E incluso no tengo que hacer todo un recorrido mecánico porque se activa electrónicamente. que fue lo que hice cuando la tomé y tú lo identificaste al tiro. Claro, porque te diste Yo cuenta primero que era hice- corto el recorrido. No sé. ¿No? Sí, y pasa eso, y lo bueno, porque este es un lente especial, es el primero de la generación. Después van a haber más lentes que van a ser compatibles con esta tecnología. Y en el fondo deja todo como mucho más resuelto. Y incluso yo le puedo dar velocidades de zoom in o zoom out. Puedo hacer algo, por más que yo el anillo lo mueva de forma brusca para un extremo, el lente va a ir súper suave para el tele o súper suave para el angular. Son cosas que se necesitan para el lenguaje de un podcast, por ejemplo. Yo no puedo estar haciendo un zoom in rápido Claro. o un zoom out rápido, no me va a servir. Puedo hacer un acercamiento súper leve con el control que tiene el zoom electrónico. Entonces son muchas tecnologías que tiene la cámara pensada para el trabajo. ¿En Chile? ¿Más o menos precio? 999.990. Claro. Sí, la cámara, ese es el precio que viene una cámara kit. O sea, Claro, nosotros hablamos, el objetivo. viene con el objetivo. Aún así, es compatible con cualquier otro lente de la serie R o RFS, o también como cualquier cámara R, tú puedes poner un adaptador y usar los lentes EFS Sí, o F. eso es más barato. Como el de la T3 que estábamos hablando, tú podrías usar el lente kit que venía con esa cámara, el 1855. Con el adaptador lo puedes usar. Buen lente. Ese Claro. El 1855 aperraba para video y fotos. Claro, pero es que era un lente que venía con la cámara y no necesariamente uno tenía que tener una maleta de lentes para poder usar con la cámara. Era el lente y uno se la arreglaba perfectamente y se la sigue arreglando con ese lente. Uno no siempre tiene que tener, digo, como Canon, como empresa, la visión de que van a tener un set gigante de lentes, porque hay una persona que está empezando y se va a comprar Sí. su cámara con su lente. Y ya ese lente- comprarse la cámara es una buena inversión. Claro, claro. Y después, a medida que tú vas viendo qué tipo de foto te gusta o qué video vas a hacer, quizás puedes empezar a invertir en otro lente que te pueda servir más. Claro. Pero es el lente con que te va a dar vuelta por lo menos un año, porque vas a estar tomando las fotos con el lente que venía con la cámara. El lente base, entonces Bueno. funciona bien. Y se mantiene la zapata clásica, No, ¿no? la zapata es más avanzada también. Ahora, si te fijas, esta zapata se llama multifunción. A diablo. Uno estaba acostumbrado a la zapata que tenía 5 puntos. Sí, sí. Esta cámara tiene una zapata que se llama multifunción o zapata inteligente, ¿Ya? que si tú te fijas, acá escondido tiene unos contactos, son unos ¿Ya? pines. Esos pines van a hacer que pueda comunicarse con un flash o con un micrófono. Tú puedes poner un micrófono acá Sí. y no necesitas cablearlo a la entrada de micrófono, sino que si el micrófono tiene la conexión inteligente, se comunica con la cámara y ya lo puedes usar, entonces te evitas tener los cables colgando de la cámara. Claro. También hay grabadores, por ejemplo, hay unos Tascam que son portátiles, Ujú. que puedes mezclar hasta 4 canales, tú lo pones encima Sí, po. y puedes tener entrada para la XLR conectada a la zapata. Si tú tienes un flash, por ejemplo, de los antiguos, entre comillas, que tenían 5 puntos, Sí. la zapata tradicional, tú puedes poner un adaptador, que es el ADE1, ¿Ya? y encima pones tu flash y va a seguir funcionando. Entonces es mucho más rápido la comunicación con flash, con dispositivos como micrófonos, con grabadores, porque la cámara tiene un flujo de información mucho más grande y lo quiere hacer más directo. De hecho, las cámaras R, a diferencia de las reflex, tú te fijas que acá son los contactos que van junto con el lente. Ujú. Antes las cámaras reflex tenían 8 contactos. Sí. Las cámaras R tienen 12.
porque eso permite tener, por ejemplo, comunicación para que haga zoom in o zoom out desde acá, o para que interprete mucho más fácil la comunicación entre lente y cuerpo. Tiene más contacto. Claro, es Más más contacto para más función. para más funciones, claro. Interpreta mejor y de forma más rápida. Y lo mismo pasa con la zapata que estábamos conversando. Nativamente se conecta a cualquier dispositivo inteligente, pero con el adaptador puede seguir funcionando con los anteriores. Oye, y detalles más chiquititos, pero que siempre a la gente le viene bien. Por ejemplo, dice, me compré la cámara, viene con un súper buen objetivo. Y no me ha pasado porque gracias a Dios tengo amigos muy buenos fotógrafos. Un saludo a mi amigo Diego Martín. Pero la gente se suele caer y no sabe cómo elegir la tarjeta de almacenamiento. Ya, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque uno dice, no, mi tarjeta es SD, listo, le compro una tarjeta SD. Pero estamos hablando de cámaras, por ejemplo, para fotos, esta puede tomar fotografías de 22 megapíxeles, ¿ya? Pero puede tomar 14 fotos por segundo. Eso significa que la velocidad de la cámara puede ser más rápida que la velocidad de la tarjeta. Claro. ¿Ya? Pero también por otro lado, y el fuerte de esta cámara es que graba 4K a 60 cuadros por segundo, y eso significa un traspaso de información súper importante. Y para eso la tarjeta SD tiene que poderse esta pega. Porque claro, la velocidad, a veces se produce un cuello de botella. La cámara es más rápida que la tarjeta. Y ahí lo que va a pasar es que el buffer de la cámara, la memoria interna, la típica lucecita roja que uno ve cuando está grabando y está procesando, va a hacer que se quede pegada y no te permita hacer otra pega. Tarjeta recomendada, SD sí o sí. No micro SD conectada con un adaptador, porque eso o pierde contacto o pierde velocidad. Y las tarjetas que nosotros recomendamos, independiente de la marca, tienen que ser V60 o V90. Esas son las nomenclaturas de las tarjetas SD. ¿Clase 10? ¿O ya se ocupa la...? Sí, es que se agregó otra nomenclatura más. Yeah. Ahora son clase 10, que son las más rápidas comparadas a las clase 3, por ejemplo. Sí. Pero son clase 10 y son V60 o V90. ¿Qué significa esto? Entre mayor el número, más rápido la tarjeta. ¿Para qué? Para grabar 4K. 4K que viene de un 6K en esta cámara, que se pueda la pega. Independiente de la capacidad. Puede ser de 32, 64. Hay algunas personas que les gusta tener más tarjetas de menos capacidad para que si que eventualmente les falla una tarjeta, no pierda todo el material. Pero la clase tiene que ser V60 o V90. Y en eso nosotros acá en el mercado chileno está lleno. Antes era súper caro comprar una tarjeta de capacidad y rápida. Ahora no. Ahora están por menos de 30.000 pesos. Tú puedes comprar una buena tarjeta que te permita grabar un chorizo de información grandote como un 4K a 60 cuadros. Pero las tarjetas grandes, claro, se sacaba y era como un juego de Nintendo. Era gigante, claro, un cartridge que usaban antes. No, ahora con la SD. De hecho, la SD en esta cámara viene en la misma parte que está la batería. Y nada, funciona súper bien. Como recomendación, quizás comprar un lector externo de SD. Porque la transmisión y la descarga es mucho más rápida y uno no le provoca desgaste a la cámara para enchufarla y descargarla, sino que tomar un lector externo, que son baratísimos, uno lo conecta y puede bajar el material mucho más rápido. Mira, buen dato. Sí. Oye, hemos hablado un montón, pero me gustaría que antes de cerrar, que hablemos un poquito de este boom / fenómeno de las cámaras. Yo te comentaba fuera de cámara que, no sé, por ejemplo, teníamos antes, yo tenía una T5i. Sí. En su tiempo la vendí de segunda mano en 200 lucas. Sí. Y me meto hoy al marketplace, o sea, de Facebook, que soy un señor, me gusta vitrinear en el marketplace. Está más caro de lo que le vendí en su época y estamos acostumbrados que los gadgets, los artículos se deprecian, pero están más caros. Sí. No sé, en el mercado Canon mismo tenía la PowerShot, que es una excelente cámara, sobre todo para los que están iniciando. No es compacta, es un poquito más grande, se ve también más portentosa. Sí. El tema la encontraba y nueva por 150, 200 lucas. Pero ahora eso ya no pasa. La T5i está más cara de la que la vendí yo de segunda mano. Y las cámaras están más caras también. Sí, yo creo que ahí... Las compactas, perdón, también. De todas, las compactas están mucho más caras. Porque y creo... a eso quería ir. Que claro, y todo está más sí, porque de partida, Canon sigue teniendo PowerShot
pero son PowerShot más grandes, Sí. porque tienen unas prestaciones mucho más avanzadas que las cámaras anteriores. Nosotros tenemos la PowerShot V1, que también ve por video, que es una cámara que tiene ventilador para hacer grabación continua sin problema, pero es más grande. Tenemos la línea G, la G7 Mark III, G7X Mark III, que es una cámara que se viralizó hace mucho tiempo, y generalmente el público más joven la va a buscar a Canon, ¿Ya? porque es una cámara que no sabemos bien desde dónde se viralizó, pero todos quieren esa cámara, independiente de la capacidad, independiente de lo que puede hacer. Esta es la chiquitita, ¿no? Es muy chiquitita. Es la como negro mate. Claro, sí. Que está súper viralizada, y ahora uno ve historias o reels que está agotada en todos lados. Y lo que tú decías, nosotros antes teníamos cámaras que son las PowerShot, la SD, que eran unas cámaras chiquititas, Sí. súper delgadas, Sí. que tenían 10 o 12 megapíxeles, y mucha gente joven va a Canon buscando esas cámaras porque es lo mismo que tú decías, las toman como un artefacto que hace match con cualquier otra cosa que ellos puedan tener. A veces no les interesa una buena resolución, a veces no les interesa que grabe video en 4K, sino que les interesa el objeto, que a veces quieren tomar fotografías que tengan algunas aberraciones, que no sean de buena calidad, que tengan algunas imperfecciones. Sí, Están sí. buscando eso. Y es un mercado súper grande, y como tú dices, yo también soy señor Marketplace, los veo siempre estoy viendo, y claro, cámaras que antes costaban, hace 10 años costaban 120,000 pesos, ahora usadas están por sobre los 150,000, están súper caros, pero claro, es un mercado que va cambiando. Uno ve Bad Bunny, por ejemplo, que en uno de sus videos aparece con una cámara reflex, Sí. que de hecho la usa como un accesorio y usa el strap súper corto para que la cámara esté acá, Y que se- eso que se vea, y eso está contando algo. Entonces, después de que él usó esa cámara, que es cámara análoga, empezó a viralizarse todo esto y todos querían esa cámara análoga con ese strap. Entonces eso habla de la comunicación y la influencia en los medios, y no solo como fotografía o video como algo importante que es, sino como algo de imagen, y no la imagen que tú vayas a tomar, sino que lo que quieres reflejar teniendo un objeto. Claro. Bueno, y también yo hacía la pregunta inicial de que claro, están más caras y todo. Sí. Bueno, las cámaras nuevas se entiende porque vienen con más tecnología, un desarrollo de ingenieril que es necesario pagar, lo pagamos en los teléfonos, lo pagamos en todo hoy en día, sí, es así. Pero me sigue llamando la atención. De hecho, el otro día, siempre yo consumo mucho YouTube, me gusta mucho la óptica, audio, etcétera, y decía, no sé, tal cámara es de, no sé, de $700 es la nueva entrada de $400 que estamos acostumbrados antes. Y es que vi como el mercado se ha movido a eso, pero claro, si nos ponemos a comparar con lo otro, todo sube, pues al final es tecnología que hay que pagarse. Claro, es parte del desarrollo tecnológico que hay que pagar, y como tú dijiste, una cámara que antes podía costar una cantidad y ahora inflación de por medio, y el mucho mercado más no cara. al final. Claro, el mercado te va moviendo eso. De hecho, Canon hace unos 3 meses sacó una reedición de una cámara PowerShot antigua muy delgada. Nosotros cuando la vimos dijimos, irá a funcionar, pero parece que afuera está pegando súper fuerte, y no me extrañaría que en un par de meses más llegase acá y fuese hit de ventas también, por lo mismo, por lo que estamos conversando. Una pregunta que es muy personal, porque no sé, insisto, cámaras, ya sea Nikon, Sony, Canon, no sé, Fujifilm en un tiempo, etcétera, así como de marcas reconocidas, tenían cámaras de entrada que partían 70 lucas, una barata, etcétera. Ya no se encuentra eso en el mercado hoy en día. En ninguna marca. Porque claro, es un poco impensado que las vendan porque tenéis mejor resolución en un celular. Yo creo que por ahí va la idea, ¿no? ¿Cuál sería la cámara de entrada que tienen ustedes? Nosotros la cámara de entrada en mirrorless es la R100, y la cámara de entrada en PowerShot, recuerda que PowerShot es cualquier cámara compacta que tenga un lente fijo, no intercambiable, es la SX70. La SX70, que vale alrededor, si no me equivoco, de los 600-700 mil pesos, es una cámara que tiene un zoom por 70. Entonces eso va a hacer que si te gusta tomar fotos a pájaros y tienes que estar lejos para poder fotografiar, la puedes encontrar mucho más fácil de usar, o para foto casual, o la foto de fin de año del hijo cuando está en el acto para estar haciendo un zoom.
pero son cámaras más grandotas, que son las de nivel de entrada. Pero está la nueva que yo te digo, que es de la línea SD o ELF, que también como se conocen, que es una cámara compacta que va a andar cerca de los $400 más o menos esa cámara. Que ¿Se llegó a Chile? Va a llegar, es una reedición de la cámara. Así que, Mi cabeza lo único que es recuerdo que el ladrillito chico. eso, Esa es. eso. Sí, que hay muchas líneas diferentes, pero como tú dices, es chiquitita, es delgada y es de bolsillo. Si en el fondo uno siempre habla de una cámara, como le dicen los gringos, las cámaras pocket, pero muchas personas quieren eso. ¿Por qué? Porque dicen, pucha, voy a ir a tal parte y me da lata llevar la cámara. Por seguridad, espacio, peso. Por lo que sea, sí. Y prefiero llevar el teléfono. Nosotros lo que estamos haciendo es pelear con eso. Primero, llevar una cámara, la experiencia fotográfica va a ser mucho mejor que la de un teléfono, pero hay veces que obviamente esta cámara no va a entrar en un bolsillo, porque no es para eso, sirve para otras cosas y abarca mucho más temas de video y de fotos, pero sí existe esta cámara de bolsillo pequeña para que las personas de nuevo la puedan echar al bolsillo y moverse para donde quieran. De cámara de turista. Claro, para salir para cualquier lado con la cámara. Me gusta esa visión que acabas de decir, que es para pelearle al celular, porque al principio el celular le peleaba a la cámara, sí. Pero la cámara le peleaba al celular. En mi experiencia de periodista, yo viajaba antes con mi MacBook Pro, el plomo, el grueso de era antes, pesadísimo. La T5i, micrófono y cables. Te encargo la espalda que saqué. Ese era tu setup para todos lados. Y viajaba, ¿cachai? Fui a Alemania, fui a varios países por la pega, claro. Grababa con eso. Pucha, llegaron los iPhone, agarré el iPhone, el iPad y chao, me fui, po. Pero claro, si ahora tenemos este tipo de peso y este tipo de... Y más que todo, el iPhone era porque podía editar en el iPhone, lo pasaba del iPad y todo el tema. Pero claro, ahora lo podéis pasar directo. Si se quiere hacer un despacho, se puede hacer directo también. Es como... Claro, todas esas soluciones. Cambió todo el setup. O sea, claramente tú puedes seguir con tu iPad para todos lados. Sí, pues. Tengo colegas que hacen, por ejemplo, fotos de música, de show, y andan con su Canon, más grandota, y con el iPad, y están despachando y van editando en el mismo iPad, porque ahí está Lightroom, está Photoshop, lo pueden manejar. El setup. Mi amigo Diego ¿ya? Anda con su iPad mini y mi amigo Keiko anda con sus 3 Canon. Claro, con cada lente, un lente largo, un lente corto, y despachan con el iPad. Va cambiando un poco el tema de ser más o menos equeco dependiendo de la foto que uno haga, pero nosotros siempre peleamos con que haya una experiencia fotográfica y que tiene que ser con una... Sé que viene muy de cerca porque yo soy Canon, llevo como 20 años en Canon, pero la imagen tiene que ser tomada por una cámara de fotos. Y no lo digo de una forma romántica, sino porque es un objeto que no es un artefacto, sino que es algo que produce imagen a través de un lente. Uno ve un lente de un diámetro determinado, uno ve el tamaño del sensor, que es APS-C, que es más grande que la de un teléfono, y si lo comparamos con un teléfono que tiene 3 o 4 lentes, que es chiquitito, el sensor es más pequeño también, claro, son mucho más, son de pulgadas, de 1 pulgada, son bien chiquititos, claro, se ven bien cuando uno la foto, cuando la ve en la pantalla de los teléfonos, porque las pantallas son súper buenas, pero después si esa foto buena uno la quiere imprimir y llegar a tamaños quizás tampoco tan grandes, 18x24, ahí ya la foto no es tan buena, porque empieza a inventar información donde no la hay. Y eso es una de las cosas que nosotros siempre tratamos de recordar, vivir la experiencia fotográfica no solo por una parte romántica, sino por la calidad y la parte técnica que entregan las cámaras. Y siempre que yo era el amargado de los lanzamientos de teléfono antes, ¿ya? Porque siempre hablaban, nuestra super cámara de 50 megapíxeles. Sí. Yo decía, ya, pero me estáis presentando un montón de píxeles en un cuadro que es así, ¿no? Claro. O sea, al final me estáis emulando nomás. Claro. Que decían, sí, pero es que las cámaras sí, pero mi punto era que nos ofrecen tanta cantidad de megapíxeles en un celular en un espacio reducido, a comparación que la cámara, que son píxeles reales, porque tienen el espacio adecuado para esos píxeles. Correcto. ¿Estoy equivocado? No. ¿O peleé de más? No, peleaste bien, súper bien. ¿Por qué? Porque hay que pensar en un tema solo físico. Yo soy pésimo para las matemáticas. Allá en Canon siempre me molestan porque apenas sé sumar y restar. Pero, por ejemplo, si yo tengo un sensor más grande, en el fondo el sensor de mayor tamaño
capta más información en menos tiempo porque es una superficie más grande. Y como tú dijiste, los píxeles están repartidos diferentes. Claro, los píxeles son unas ampolletas que captan luz y la descifran y la mandan al procesador. Si yo tengo mayor densidad de píxeles en una superficie más grande, voy a tener mejor resolución. Y de eso se trata la fotografía. Claro, quizás para alguna persona una cámara que tenga 45 megapíxeles no va a ser necesario. Tenemos cámaras de 22 megapíxeles. Nosotros partimos de los 22 megapíxeles, desde ahí parte la cantidad de píxeles en Canon, que es súper importante y tú puedes hacer cualquier cosa con 22 megapíxeles. Sí. Pero si lo que tú me decías, hablas de un teléfono que tiene 50 megapíxeles o que tiene un zoom por 120. No sirven para. Pero claro, muéstrame el zoom por 120, cómo sale el lente de un teléfono. No hay lente que salga, interpola, inventa información. No sé si te acuerdas de la foto de la luna de es pura IA. Ya, pues entonces ella. Creo que les mate su foto, pero sí, es IA. Claro, entonces empieza a haber información donde no la hay. Y nosotros peleamos con eso y somos súper majaderos. Como empresa tradicional japonesa de imagen y de óptica, nosotros peleamos por la imagen real, que es la que transmiten nuestras cámaras, de todas maneras. Me río porque no voy a decir la marca, porque me invitaron al viaje de lanzamiento de ese celular que prometían, o sea, tenía un zoom por 100, no, miento, era 50, un zoom por 50. No lo vais a ocupar, la foto es horrible. Sí. Es horrible. Que te moviste un centímetro y se movió todo y el ruido. No, y la calidad es granular. Claro. Se ve horrible. Ya. Es un chiche, sí, mira, perfecto. No te sirve ni de cámara de seguridad esa calle que te caga a un frame por segundo. Claro, como la choreza de que se pueda acercar, ya, bien. Pero cómo se acerca y lo que tú dices, la calidad, ¿por qué? Porque empieza a inventar lupa sobre lupa, por así decirlo, para poder llegar lejos. Es todo digital. Es todo digital. No hace algo óptico, exacto, sí. que es real. Oye, José, sí. Hemos hablado harto, agradecer tu tiempo para hablar no solo de la cámara, de hecho hablamos de fotografía en general, así que muchas gracias por estar con nosotros acá en Código 13. No, muchas gracias a ustedes, Tomás. Para mí un placer haber estado junto con el equipo, así que se lo agradezco en nombre de Canon. Muchas gracias. Y a ustedes, si ya llegaron hasta acá, cuéntenos qué quieren más que revisemos, algunos más detallitos de video, fotografía, así que lo vamos a estar leyendo. Que estén bien. Chao, chao.